Hola, ¿cómo están? Hoy quiero recordar mi amistad ya interrumpida, y sospecho que interrumpida para siempre, con Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor del gran escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Álvaro es un año menor que yo. Yo tengo 58 años, él tiene 57. Yo nací en el año 65, él nació un año después, el 66. Lo conocí hace muchos años, hace 40 años. Yo era reportero imberbe de un diario conservador en el centro de Lima, el diario La Prensa, que lamentablemente quebró a mediados de los 80. Un buen día llegó un jovencito con barba, una barba negra, hirsuta, guerrillera, un joven de una mirada muy penetrante, muy inteligente, muy delgadito, muy flaco, y pidió trabajo al director del periódico. Quería ser reportero, periodista, columnista, quería vivir la bohemia periodística en el centro de Lima. Era Álvaro Vargas Llosa. Había dejado sus estudios en la Universidad de Princeton, en New Jersey, porque se aburría estudiando en Princeton, a pesar de que estaba tremendamente enamorado de la actriz Brooke Shields, que estaba estudiando también en aquella universidad de Nueva Jersey. Y quería afincarse en Lima y dedicarse a ser un periodista. No quería seguir estudiando en la universidad, ni en esa ni en ninguna. El director de la prensa, que era una buena persona, Salazar Larraín, le dio trabajo a Álvaro. Pero Álvaro en ese momento, cuando nos hicimos amigos, era de izquierda. No digo que fuera comunista, pero era de izquierda al menos sandinista. O sea, simpatizaba con la revolución sandinista, ladrona, de los hermanos Ortega, Daniel y Humberto Ortega, y de Sergio Ramírez, que muchos años después rompió con esos ladrones comunistas y es ahora un escritor respetado. Entonces Álvaro Vargas Llosa, contrariando los deseos de sus padres, que por supuesto querían que siguiera estudiando en Princeton, se convirtió en un reportero del diario La Prensa. Y así nos hicimos amigos. Por esos años yo conocí en Lima y le entrevisté en el Café Haití, en el Parque de Miraflores, a la tía Julia, que había sido la primera esposa de Mario Vargas Llosa, la tía Julia Urquidi. Pero de eso hablaré en otra ocasión, cómo fue mi entrevista con la tía Julia y cómo la publiqué en el diario La Prensa y cómo nos hicimos tan buenos amigos. Ella murió en Bolivia, en Cochabamba. Entonces un día en el periódico Álvaro me dice, mira, mi padre está furioso conmigo porque he dejado la universidad en Princeton, me ha echado de la casa, no puedo dormir en la casa familiar de Barranco. Álvaro se había ido unos días a la casa del pintor Fernando de Cislo, que era muy amigo de sus padres, pero luego Godi Cislo se había sentido incómodo de darle asilo a Álvaro cuando había sido expulsado de la casa familiar, así que Álvaro terminó viviendo brevemente, claro, de paso, en el departamento de un fotógrafo del diario, de un fotógrafo del periódico La Prensa, Jorge Seoane, le decíamos Coco Seoane. Cuando Álvaro se instaló en el departamento de Coco Seoane en el centro de Lima, no sabía, y creo que yo tampoco, que Coco era gay. Y un día Álvaro me dice, oye, me he despertado el domingo a mediodía, he entrado a la habitación de Coco y estaba en la cama con un hombre. Así que Álvaro, que ya de entonces era muy liberal, claro, ¿no? Hijo de sus padres, muy viajado, con el mundo que le cabía en la cabeza, bueno, se llevó una sorpresa y se retiró de la casa de Coco Seoane. Un día entonces decía Álvaro, me dice, mi padre me ha citado en el Parque Miraflores. Ya digo, Mario había echado a su hijo mayor, a Álvaro, de la casa familiar en Barranco. Mario quería, comprensiblemente, ¿no?, que Álvaro volviera a la Universidad de Princeton y que no se dedicara a ser un periodista bohemio de un periódico que iba camino a la quiebra, a la ruina, La Prensa, que en efecto quebró pocos años después. Álvaro fue a encontrarse con su padre en ese parque de Miraflores
regresó al periódico 2 o 3 horas después, tenía el ojo morado. Me contó que Mario le había dado un puñetazo y que Mario, al darle esa trompada, furioso porque Álvaro no le hacía caso, no quería volver a estudiar en la Universidad de Princeton, había cerrado el puño con una pequeña piedra adentro para que el puño, el puñetazo, la trompada, el derechazo tuviera un efecto todavía más demoledor. Bueno, Álvaro estaba, por supuesto, muy traumatizado por esa experiencia, ¿no? Unos años atrás, el año 76, en febrero, Mario le había dado un puñetazo a Gabo. Lo había derribado, lo había dejado knockout, brevemente inconsciente. Ahora, años después, 6, 7 años después, le había dado un puñetazo a su hijo mayor, a Álvaro, en un parque de Miraflores. Y Álvaro no quería ni volver a la casa de sus padres en Barranco, ni volver a la universidad en Princeton, y se atrincheró en su rebeldía de ser un periodista bohemio. Se hizo amigo de algunos escritores, entre ellos Alonso Cueto, Willy Niño de Guzmán. Iban a bailar a las discotecas populares, a los salsódromos de moda. Eran muy mujeriegos, Álvaro tenía una sensibilidad muy fina para las mujeres y cumplió su sueño de ser un periodista bohemio, al menos el tiempo en que duró la prensa. Luego, unos años después, Álvaro se reconcilió con sus padres, ¿no? Y no volvió a Princeton, se fue a Londres. Yo creo que Mario y Patricia, sus padres, vivían ya en Londres. Estamos hablando de mediados de los 80, el segundo lustro de los 80, cuando Mario claramente ya coqueteaba, sin disimularlo, con la política profesional, con ser un candidato presidencial o con ser el primer ministro del gobierno de Belaúnde, a quien visitaba con frecuencia en la Casa de Gobierno. Álvaro, me parece, estudió historia en la London School of Economics y acabó graduándose y complaciendo a sus padres. Cuando su padre Mario decidió ser candidato presidencial, que era una mala idea, porque los grandes artistas, los grandes escritores no deberían meterse en política activa, en política profesional, puesto que dejan de ser artistas, se suicidan artísticamente para servir a la causa innoble y mercenaria de la política. Y esto se lo dijo Octavio Paz a Mario: no te metas en política, esa historia va a terminar mal. Pero Mario tenía otros amigos, artistas y escritores, no sé, Jean-François Revel, Jorge Edwards, que le decían, Carlos Alberto Montanero: hombre, entra, por supuesto, vas a ser el presidente. Mario nombró a su hijo, a Álvaro, secretario de prensa, portavoz, jefe de prensa. O sea que el portavoz de su padre, candidato presidencial, era Álvaro Vargas Llosa. Pero Álvaro era un chiquilín. Álvaro había nacido el año, ya digo, 66. Estamos hablando del año 88, del año 89. Es decir, que Álvaro no había cumplido ni 24 años. Tenía 22, 23 años y ya era graduado de la London School of Economics y jefe de prensa combativo, bilioso, intrigante y conspirador de su padre. Álvaro, tengo para mí, y lo vi en aquella campaña que perdieron, era genéticamente más político o más politizado que su padre. El candidato era Mario, pero a veces parecía que el candidato era Álvaro, ¿no? Conspiraba mucho más que el padre y quizá tenía una mirada política más fina, más lúcida que el padre. Mario era un escritor, era un artista. Claro, como escritor era un intelectual, era un ensayista y pensaba políticamente, pero yo creo que Álvaro parecía más un político profesional, alguien que había nacido para las conspiraciones y las intrigas políticas. Bueno, perdieron. Yo recuerdo que entre la primera y la segunda vuelta, como Mario en la primera vuelta sacó un porcentaje muy por debajo de sus expectativas, apenas 30%, y como ya no tenía mayoría en el Congreso, Álvaro se volvió un fundamentalista, un talibán. Y en las reuniones, en los conciliábulos, en casa de los Vargas Llosa en Barranco, unas reuniones a las que a veces me invitaban, Mario pedía consejo y escuchaba a sus principales amigos y colaboradores, ¿no? Miguel Cruchaga, Freddy Cooper, Jorge Salmón, estaba ahí también a veces Alfredo Barnechea, Alfonso Grados Bertorini,
Estaban, por supuesto, Álvaro, Patricia, la esposa, y algunas otras personas Felipe Osterling, un gran jurista. A veces yo estaba también ahí, yo no abría la boca, yo miraba y escuchaba, registraba todo. Álvaro se volvió un fundamentalista. Álvaro, contrariando a su madre, Álvaro le decía a su padre, porque además él no le decía papá o o papi, él le decía Mario, retírate, no te presentes a la segunda vuelta. Y entonces los demás, ¿no? Barnechea, Cooper, Cruchaga, Grados y otros, le decían a Mario, no te puedes retirar, tienes que seguir en carrera, si te retiras y te vas, me acuerdo que Barnechea le dijo eso, vas a parecer Prado, vas a parecer un traidor a la patria que fuga al destierro. Tú tienes un compromiso con tus electores, tienes que ir a la segunda vuelta y a lo mejor ganas, y si no ganas, salvas el honor. Mario, por suerte, les hizo caso a esos colaboradores sabios que le decían no renuncies, pero Álvaro, que a veces se vuelve muy volcánico y muy fundamentalista y muy intolerante, le decía renuncia. Quien renunció después de la derrota de Mario y de Álvaro fui yo. ¿A qué renuncié? Renuncié a un programa que venía haciendo en Santo Domingo, un programa de política internacional llamado Planeta 3. Lo había hecho durante 5 años, todos los años que duró el primer gobierno ruinoso, catastrófico de Alan García. Y entonces Álvaro estaba desesperado, su padre había perdido, él no podía quedarse a vivir en Lima, él no tenía un trabajo afuera, y Álvaro era así, de pedir esos favores, me pidió que le hiciera el favor de cederle o delegarle mi programa de televisión en Santo Domingo. Y yo lo hice. Creo que fue un bonito gesto de amistad, ¿no? Llamé al productor del programa, un señor de apellido Palmer, y le dije, don Eduardo, renuncio al programa, pero aquí a mi lado está Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor del gran escritor, te sugiero que lo contrates para que sea el moderador y el presentador. Y así ocurrió. Y el dueño de ese programa contrató en mi lugar a Álvaro. Y los siguientes años, y yo creo que duró unos buenos 3 o 4 años, como presentador y moderador de aquel programa de política internacional Planeta 3 en Santo Domingo, Álvaro se ganaba la vida dirigiendo el programa que antes yo había presentado. Nunca me lo agradeció demasiado, ¿no? Álvaro siempre ha sido muy egoísta y muy avaro, muy tacaño. Yo me acuerdo que cuando salíamos a comer, siempre yo pagaba las cuentas, cuando íbamos al cine siempre yo pagaba las cuentas, ¿no? Siempre ha sido muy egoísta. Pero esos años se instaló aquí, en Miami, en Key Biscayne, en los edificios más viejos de la isla de Key Biscayne, en The Towers. Iba todos los meses a Santo Domingo, le pagaban en efectivo, estaba tranquilo y cómodo aquí, y se puso a comer, y engordó un montón. Nunca lo he visto tan gordo como esos años. Años, no sé, 91, 92, 93, ¿no es cierto? Vivía del programa de Santo Domingo, venía para acá, comía, se hacía unos panqueques con crema chantilly, y estaba gordito, Álvaro, estaba gordito. Recuerdo 2 pequeños incidentes en aquellos tiempos en que Álvaro hacía mi programa de Santo Domingo, el programa que yo le había cedido, y vivía aquí en The Towers en Key Biscayne. Un día fuimos a casa de Palmer, el dueño del programa, y le llevamos una botella de champaña, era Año Nuevo. Y estábamos tan disgustados, Álvaro y yo, estaba también la esposa de Álvaro, Susana, que como no abrían la botella de champaña, dijimos, nos vamos, abrí la nevera, saqué la botella y nos la llevamos. O sea que la botella que le regalé a Palmer, se la robé luego y nos la llevamos. También recuerdo que Álvaro estaba con Susana, ya se había casado o se iba a casar pronto con ella. Susana era un año mayor, peruana, había estado de novia con un músico rockero, Julio Andrade, un talentoso músico rockero peruano, Andrade. Susana era muy inteligente, muy graciosa y tenía mucho carácter. Bueno, cuando Álvaro se casa con Susana, hace esas cosas que solo hacía Álvaro, ¿no? El casamiento es en Lima. Hay una ceremonia religiosa. También, por supuesto, hay un acto civil. Se casa ante Dios y ante la ley. Pero Álvaro no asiste al casamiento. ¿Por qué no asiste? Porque no quiere rebajarse o arriesgarse a entrar en el Perú, donde gobernaba su enemigo, Fujimori. Entonces Álvaro se casa con Susana, pero no va a la boda. Quien reemplaza a Álvaro en la boda es su hermano menor, Gonzalo. Álvaro hacía estas cosas, ¿no? Luego recuerdo una vez que vino a visitarme a un departamento que yo también tenía aquí en Key Biscayne,
y estábamos conversando los dos, el auto encendido, las luces prendidas, era de noche, Álvaro tenía la puerta abierta y había más o menos 50 mosquitos dentro de a Álvaro no se le ocurría cerrar la puerta. Y entraban los mosquitos y le picaban y me picaban a mí. Yo pensaba, este tipo vive en las nubes, ¿no? Es el típico intelectual. Por supuesto, Álvaro estaba hablando, predicando, pontificando, y los mosquitos nos picaban. Así que no fue a su boda, fuimos a la casa de Palmieri y le robamos la botella de champaña. Luego consiguió aquí en Miami un par de trabajos bastante buenos. Fue jefe de la página editorial del Nuevo Herald, me pagaban bien, y consiguió firmas importantes, de escritores importantes, ¿no? Me parece que, no sé, por ejemplo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, amigos de su padre, escritores que él conocía, ¿no? Jorge Edwards, Plinio de Puleyo Mendoza, por supuesto el gran, el legendario Montaner, a quien tanto extrañamos, ¿no? Hizo un gran trabajo Álvaro como jefe de editoriales del Nuevo Herald, y también recuerdo que lo contrataron para presentar un programa, pero de madrugada, en una radio en español aquí en Miami, de madrugada, creo que tenía que levantarse a las 4:30, 5 de la mañana, en una emisora que dependía de la cadena RCN de Colombia, de los Ardila, ¿no? Del grupo Ardila. Le pagaban muy bien, tanto en el periódico, en el Herald, como en la radio RCN, pero acabó peleándose con todos porque Álvaro es así, y es un poco como yo, y le dan trabajo y le pagan bien, y después se pelea con todo el mundo, rompe y se va a vivir a otro país, y en efecto se fue. Se fue a Madrid, en el ABC, porque se convirtió en periodista, columnista y corresponsal del ABC. En ese sentido era generoso, en sus escritos. Cuando pagábamos las cuentas, él miraba para otro lado. Pero en sus escritos sí, publicaba críticas muy desmesuradamente elogiosas a mis primeras novelas, ¿no es cierto? Y llegó a ser corresponsal del ABC en Londres. Un trabajo precioso, ¿no? Vivía, pensé que en Kensington, cerquita de Hyde Park, corresponsal en aquellos tiempos en los que los periódicos en papel todavía manejaban mucho dinero y podían pagarle miles de dólares o miles de euros o miles de pounds a un corresponsal en Londres. Entonces, Álvaro vivía en Londres con su mujer, todavía no habían nacido sus hijos, creo, y se daba la gran vida. Estando en Londres, yo lo llamé un día y le dije, Álvaro, quiero que vengas a Barcelona a presentarme mi novela La noche es virgen. Vino a Barcelona, dio un discurso muy bonito, precioso, pero me sorprendió, porque dijo que yo era un simulador o un impostor. Y dijo, es mi amigo de toda la vida, pero yo nunca sé quién es o qué está pensando. Es decir, que tiene muchos registros, muchas capas, ¿no? Es un impostor, Jaime es un simulador, dijo. Recuerdo clarísimamente esos adjetivos, que nunca antes me los habían dicho, ¿no? También recuerdo que lo entrevisté en mi programa aquí en Miami. Vino a Miami, lo invité, y en el programa habló cosas tremendas, feroces, atrabiliarias contra Fujimori. Dijo que era una dictadura. Pero en aquellos tiempos Fujimori era popular entre los peruanos, y entonces muchos de esos partidarios, seguidores o fanáticos del dictador se enojaban cuando alguien decía que era un dictador, que presidía una dictadura, que abusaba de los derechos humanos. Ese programa que se emitía en un canal peruano, el Canal 9, que entonces dirigía Julio Vera Hijo, provocó que sacaran mi programa del aire de Canal 9 y que no me pagaran lo que me debían, y nunca me lo pagaron. Porque ese canal ya estaba al servicio de la dictadura de Fujimori y Montesinos, y entonces Álvaro había vertido unas críticas tan virulentas contra esa dictadura que el dueño del canal no propaló la entrevista, no difundió el programa y lo sacó de antena para siempre. Pocos años después, Álvaro se metió, creo que nunca lo vi meterse tanto en política activa, y era una suerte de jefe de campaña de Alejandro Toledo. Estamos hablando de la campaña del año 2000, poco antes, poco después. La del 2000 se la robaron a Toledo, luego ganó al año siguiente, pero Álvaro realmente era el jefe de esa campaña, ¿no? Era mucho más que un asesor o un consejero, ¿no? Era el canciller en el gabinete en la sombra, el ministro de Exteriores, le ofrecía a Toledo todos sus contactos, lo llevaba a reunirse con George Soros y con los hermanos Koch, y etcétera.
y le conseguía a Toledo donaciones de $1 millón, de $2 millones, de 5 millones. Así que Álvaro le abrió las puertas del mundo a Toledo y favoreció enormemente esa aventura política de Toledo y lo apoyó, lo apoyó. Y ahí entonces vinieron las grandes turbulencias entre Álvaro, de nuevo, y su padre Mario. En esa campaña de 2001, yo rompí con Toledo, pero Álvaro continuó apoyándolo, y Mario, ni qué decir, mucho más. Yo rompí con Toledo porque denuncié que era un canalla, que era un bribón, un mentiroso, que se negaba a reconocer a su hija biológica, Saraí. Álvaro al comienzo no tomó partido por mi causa. Dijo, qué barbaridad, están convirtiendo a esa niña en una pelota de fútbol, todos la patean según sus intereses. Y siguió apoyando a Toledo. Y apoyó a Toledo hasta después de la primera vuelta. Recuerdo a Álvaro subido en un camión con una camisa amarilla de mangas cortas, gritando cosas absolutamente enloquecidas a favor de Toledo, cuando ya sabíamos que Toledo era un rufián que negaba a su hija. Pero entre la primera y la segunda vuelta de ese año 2001, estamos hablando de mayo seguramente, mayo y junio, Álvaro se dio cuenta de que no podía seguir apoyando a Toledo, de que estaba respaldando a un impresentable. Y entonces vino a mi programa y allí denunció todas las corruptelas que le conocía a Toledo, al candidato a la vicepresidencia Díaz Canseco, a los asesores en la sombra como Pollack, al lobby judío que se había coludido o aconchavado para financiar a Toledo. Entonces Álvaro rompió con Toledo y todos los aliados de Toledo, incluyendo a su propio padre, a Mario Vargas Llosa. ¡Oh! Fue una bomba de neutrones, fue una bomba atómica. Álvaro se quedó solo, se vino a vivir al hotel donde yo estaba en Lima, el Golf Los Incas. Yo, en fin, lo acompañé, le di asilo, fui un amigo leal, y Álvaro estaba absolutamente traumatizado. Llamaban los amigos desde Madrid, Montaner, pero Jaime, ¿por qué Álvaro ha hecho esto? ¿Por qué le ha hecho eso a Toledo? ¿Por qué ha peleado con Toledo? Yo les decía lo poco que sabía. Bueno, porque se ha decepcionado de Toledo, porque se ha dado cuenta de que Toledo es un canalla, es un bribón, es un mentiroso. Ha hecho bien en romper con él. Pero muchos decían, no, ha hecho mal, y Mario decía, ha hecho mal. Mario Vargas Llosa, el padre de Álvaro, salió no tanto a atacar a Álvaro, a atacarme a mí. Entonces me echó a mí la culpa de que Álvaro hubiera roto con Toledo. No, Jaime es un intrigante, es un chismoso y es un snob. Jaime ha envenenado a Álvaro contra Toledo, como si Álvaro fuese un tontín, ¿no? Y Jaime ha propiciado esa ruptura. No había propiciado nada. En fin, yo solo estaba defendiendo a una niña en una causa justa porque Toledo era un bribón que no reconocía la paternidad, ni se hacía la prueba de ADN. Pero ahí Álvaro rompió con sus padres. Pasó a la clandestinidad, porque claro, ganó Toledo y los socios de Toledo, su vicepresidente Díaz Canseco, su asesor Pollack y otros, le clavaron un montón de juicios a Álvaro. Entonces Álvaro se tuvo que esconder, porque Toledo quería meterlo preso, así era Toledo y sus aliados, ¿no? Y Mario, el padre de Álvaro, no salió a defender a su hijo. Mal, muy mal. Entonces, durante varios años, Álvaro pasó a la clandestinidad, escapó del Perú en un auto, metido en un maletero atrás, llegó a Ecuador, voló a Estados Unidos, se instaló en California, en Oakland, cerca de San Francisco, y gracias a sus contactos consiguió un trabajo como investigador del Independent Institute. Esos años en California, cerca de San Francisco, en Oakland, trabajando para un instituto de investigación, el Independent, creo que todavía es miembro del Independent, Álvaro y Susana, que ya eran papás de Leandro y Aitana, no veían a Mario y a Patricia. Así que Mario y Patricia Vargas Llosa no podían ver a sus nietos, porque la pelea política alrededor de Toledo los había distanciado. Por suerte, años después, como correspondía, la familia hizo las paces y volvieron, en fin, a estar todos bien. Álvaro entonces tuvo la buena idea de convertirse en corresponsal, ya no del ABC, sino de La Tercera de Chile. Álvaro era muy amigo, no creo que del dueño, sino del director, Bofill, y convenció a Bofill para ser corresponsal de La Tercera. Entonces Álvaro se mudó de California a Washington, D.C., al barrio noble y señorial de Georgetown. Allí fuimos amigos por última vez. La Tercera le pagaba súper bien, Álvaro escribía unos despachos,
políticos, escribía una columna dominical, escribía de todo, porque Álvaro es muy inteligente, le cabe el mundo en la cabeza, es muy lúcido, es un gran pensador y ensayista liberal. Como amigo es otra cosa, ¿no? Como amigo es muy egoísta. Pero le iba muy bien. Entonces recuerdo vivamente que yo me mudé un semestre a esa misma ciudad, a ese mismo barrio noble y señorial de Georgetown, porque me contrataron como profesor visitante de literatura en la universidad. Entonces nos veíamos muy a menudo. Vivíamos a pocas calles, él había comprado una casita bonita, un townhouse chiquito, angostito, de 3 pisos, y yo había alquilado uno de una finlandesa alcohólica, pero íbamos al cine todos los fines de semana, caminábamos, salíamos a comer, a él le gustaba mucho la comida picante, y por eso pocos años después, y allí mismo en Washington tuvieron que operarlo, hicieron una reconstrucción anal porque la comida picante provoca esos trastornos. Atención. Pero recuerdo, y aquí voy terminando, que estábamos en casa de Álvaro en una cena, Susana había cocinado, muy buena cocinera, me da pena que Álvaro la haya dejado, la recuerdo con cariño, una mujer de carácter recio, y estaba Ivo Phil, el director de La Tercera. Estábamos hablando de política, estaba también un escritor argentino, Marcos Aguinis. Phil hablaba muy mal de Piñera, de Sebastián Piñera, decía, Piñera nunca va a ser presidente. Bueno, fue presidente 2 veces, ¿no? Así era Phil. Y Phil empezó a fumar. Y Álvaro sabía que yo no podía, no debía aspirar el humo del tabaco, el humo tóxico, venenoso que expelía, que despedía este pesado de Phil. Entonces yo le digo, Álvaro, me voy a tener que retirar, pues salir al jardín, a la terraza, porque yo no puedo respirar el humo. Y Álvaro, en vez de decirle a Phil, oye, porfa, apaga tu cigarro o sal tú a fumar, ¿no? Sal tú, fuma afuera, tomó partido por Phil, que claro, era su jefe, ¿no? Era el que le pagaba, no sé, los 10, 15, 20 mil dólares mensuales para ser corresponsal de La Tercera en Washington, D.C. Así que Álvaro dijo, en esta casa se fuma. Y yo me quedé como muy, no sé, sentí que Álvaro en esas cosas no tenía buena entraña, ¿no? En vez de decirme, Jaime, vamos a protegerte a ti, que eres el débil, el que no se debe intoxicar, pues tienes problemas respiratorios, tienes problemas pulmonares y etcétera. Phil, anda afuera, fuma afuera. No. Defendió a su jefe, ¿no es cierto? Protegió su salario y dijo, Jaime, que se joda, que se intoxique, que tiene estos aires de principito, de diva. No, no eran aires de principito. Era que una casa civilizada, alrededor de una sala, no se fuma. El que quiere fumar sale. Bueno. Esa fue, creo que la última o la penúltima vez que lo vi. Porque le conté, fuimos a los cines de Georgetown y le conté a Álvaro, oye, Ifcher me ha hecho una propuesta para hacer un programa todos los domingos en Lima, en su canal, en Canal 2. Creo que lo voy a llamar El Francotirador. ¿Qué me aconsejas? Pero Álvaro odiaba a Ifcher. Se habían peleado en aquella pelea épica del 2001 contra Toledo y los aliados de Toledo, Ifcher, uno de esos aliados. Entonces Álvaro me dijo, mira, tú sabes lo que yo pienso de Ifcher, es una rata. Álvaro usaba mucho esa palabra para designar o rebajar o agraviar a un enemigo, decía es una rata, o esos son unas ratas, o esa mujer es una rata. Siempre veía ratas por todas partes, era un poco paranoico más que yo. Me dijo, Ifcher es una rata, pero sácale todo el dinero que puedas. Y entonces yo hice el contrato con Ifcher, tenía la bendición de Álvaro, ¿no? Pero desde que hice el contrato y se inauguró el programa en el verano limeño de 2006, en las elecciones presidenciales que habría de perder Humala, y yo combatí contra Humala, y que habría de ganar Alan García, y yo lo apoyé en la segunda vuelta, Álvaro nunca más me habló, ni me contestó mis mails, ni aceptó una sola de las muchísimas invitaciones que mi productora, la gran Jimenita, le hizo para que viniera al programa. Es decir que porque yo firmé con un enemigo suyo, con esa rata de Ifcher, como Álvaro decía, Álvaro dio de baja nuestra amistad. No me contestaba los mails, no las llamadas telefónicas, porque yo no llamo por teléfono a nadie, salvo a mi mamá y a Silvia de vez en cuando, y no aceptaba las invitaciones para venir al Francotirador. Cuando pasaba por Lima yo veía que le daba entrevistas a Perro, Pericote y Gato, no a mí. Obviamente estaba resentido. ¿Por qué estaba resentido? Porque yo ahora trabajaba para una rata. Ah, bueno. Después, ya tiempo después, Álvaro, pues, en fin, apoyó a Humala en la siguiente campaña presidencial.
apoyó a Kuczynski, apoyó el golpe de Estado que dio Vizcarra, el cierre del Congreso, que era evidentemente un gesto de autoritarismo, de intolerancia, un trauma institucional para la democracia peruana. Álvaro aplaudiendo, por odio a los fujimoristas, ¿no? Su apoyo a Humala, a Kuczynski, al cierre del Congreso de Vizcarra. En la campaña presidencial que ganó Castillo el año 2021, en vez de apoyar a Hernando de Soto, Álvaro Vargas Llosa insultaba a Hernando de Soto, que era el mejor candidato. Ah, no, peluca de Soto, porque de Soto es calvo. Peluca de Soto. Yo quiero debatir con Peluca de Soto. ¿Por qué de Soto iba a debatir con Álvaro? Álvaro no era candidato a nada. Y si quería ser candidato, pues entonces que se mude a Lima, que funde un partido político o que se afilie a uno y que se postule y que entre al juego. No, yo quiero debatir con Peluca de Soto. Pesado Álvaro, ¿no? Y cuando le preguntaban por mí, él que había dado de baja la amistad, que no quería venir a mi programa y que daba, por supuesto, entrevistas a Perro, Pericote y Gato, decía, yo a Jaime le he perdido el respeto. Entonces él es así, ¿no? Yo en alguna columna dije, ese cree el Dalai Lama, del respeto, de la decencia, de la moral. Él gobierna el mundo, ¿verdad? Él traza límites marítimos, él redibuja las fronteras, él corrige los trastornos económicos, él rebaja la hiperinflación aquí y allá, y él conspira y él pone y saca presidentes. Bravo Mauricio Macri por no postularte. Y por supuesto adula Piñera, adula Macri, adula Uribe, adula Aznar, adula Rajoy y un largo etcétera de gestos adulatorios, ¿no? La última vez que lo vi estábamos Silvia y yo en un restaurante aquí en Key Biscayne. Él estaba acompañado de dos mujeres, porque dejó a su esposa Susana y ahora está con una señora muy guapa de origen libanés. No sé dónde viven, creo que en París. Álvaro habla perfectamente inglés y francés, eso se lo envidio. Y yo distinguí que Álvaro estaba ahí porque, por supuesto, como siempre, Álvaro estaba hablando a gritos, gobernando el mundo de un modo estrepitoso y chillón, ¿no? Le dije a Silvia, esa voz tiene que ser la de Álvaro. Volteé y era Álvaro. Y por supuesto no me levanté y no lo saludé y no le ofrecí mi mano, ni lo haré si lo volvería a ver. Fue mi amigo, le cedí un programa de televisión. Recuerdo que venía, y acá termino, en la campaña del 2001 se volvió tan loco Álvaro, tan loco cuando peleó con Toledo. Y no peleó con Toledo porque yo lo envenené, lo intoxiqué, lo predispuse. No, Álvaro no era ningún tarado, no es marioneta ni títere de nadie. Álvaro ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, lo que le ha salido del forro. ¿Por qué se peleó con Toledo? Porque yo creo que vio la verdadera catadura moral de ese personaje que ahora está preso. Hizo bien en distanciarse de él. Pero llegaba a la casa de Sandra, que era mi ex esposa, ya estábamos divorciados, pero yo estaba ahí generalmente visitando a mis hijas. Venía Álvaro y estaba tan enloquecido, ese es Álvaro. Primero entraba a la casa y le decía a Sandra, Sandra, por favor, ¿puedes dejarnos a solas? O sea, estábamos en la sala de la casa de Sandra, no era mi casa, y Álvaro la sacaba. ¿Nos puedes dejar a solas, por favor? Una cosa de un machismo, de una prepotencia, ¿no? De un mal gusto. Entonces Sandra se tenía que ir y me miraba con cara de... Me está botando en mi casa. Y luego le decía a Sandra, ¿me puedes traer el periódico del día? Entonces Sandra le llevaba El Comercio de Lima. Y entonces le decía, grábame, por favor. Entonces, no sé, Sandra tenía una camarita Sony que yo le había comprado. Y Sandra le grababa. Imagínense esta escena, ¿no? Álvaro en la sala de la casa en Lima, en un suburbio de Lima llamado Camacho, de mi ex esposa, pero era mi amiga, Sandra. Primero la botaba, después la llamaba. Entonces le decía, grábame, por favor. Entonces Álvaro decía, acá estoy con El Comercio. Hoy doy fe enseñando la portada del diario, es el día tal, del mes tal, del año tal. Y quiero denunciar que en cualquier momento me van a matar. Quiero denunciarlo. Me persiguen, me amenazan, estoy escondido, estoy en un lugar que no puedo decir. He pasado a la clandestinidad. Este periódico demuestra que es el día tal, del mes tal, del año tal. Estoy en Lima, he pasado a la clandestinidad y denuncio que mis enemigos políticos
Me quieren acallar, me quieren matar, me quieren emboscar o me quieren meter en un calabozo. Me persiguen, estoy en riesgo físico. Aquí hago la denuncia pública, nacional, internacional y mundial. Y si me pasa algo, culpo a tal y tal y tal y tal. Muchas gracias, buenas noches. Ese era el otro. Y luego se iba de la casa, por supuesto, sin agradecerle a Sandra, sin agradecerme a mí, ¿no es cierto? O sea, francamente es un pesado, si tengo que designarlo de una manera, es un pesado, arrogante, envanecido, que nunca pagó una mísera cuenta cuando salíamos a comer o cuando íbamos al cine, y que cree que como es el hijo de un genio, él es un genio también. Y el pequeño detalle es que él no es un genio. Seguimos.